Esta fórmula de volumen, ¿no es cierto? Esta fórmula de volumen es la fórmula de volumen para un cilindro de doble efecto. ¿Cuál es la fórmula del volumen para un cilindro de simple efecto? Que de hecho lo voy a anotar aquí. Ya, para un cilindro de simple efecto, la fórmula del volumen sería igual, B igual, ¿no es cierto?, a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado y por C, ¿ya? Y por C, ¿ya? Que C es la carrera. Entonces, este es un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Doble efecto. El cilindro de doble efecto. Este es un cilindro de doble efecto. ¿Cómo se borra esto? No sé cómo se borra. Este es un cilindro. Control Z de Lebro. No, no sale con control Z, no. Ahí No póngale sale. Alt F4. No sale tampoco. Ya, este es un Cierra la cilindro. sesión y volver a volver. Anterior no sale. Borrador, ahí está. Ah, sí. Ya le puse borrar. Vamos. Sí. Bueno, este es un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Doble efecto, ¿ya? Y este es para un cilindro de simple efecto, ¿ya? Ah, otra vez. ¿Quién está anterior? No, ese no sale, ¿no? Bueno, ese es un cilindro de simple efecto, ¿ya? Un cilindro de simple efecto. Listo. Entonces, bien, eso era lo que necesitaba simple efecto. Ya. Eso era lo que necesitaba aclarar, esa fórmula, ¿no es cierto? Ya. Listo, entonces, ¿qué más habíamos visto? Habíamos visto el consumo del aire, ¿no es cierto? Que igual para un cilindro de doble efecto y un cilindro de simple efecto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que el cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Y esto grábense muy bien, el cilindro de doble efecto realiza trabajo tanto de salida como de entrada. El cilindro de doble efecto realiza trabajo tanto de salida como de entrada. Mientras que el cilindro de simple efecto realiza trabajo solamente en su salida, ¿no es cierto? Solamente en una dirección, ¿ya? Esa es la diferencia entre los dos. Por favor, tener bien en cuenta que no es lo mismo un cilindro de doble efecto que un cilindro de simple efecto. Las fórmulas cambian un poquito. Se considera el diámetro del vástago para un cilindro de doble efecto, ¿ya? Bien, vamos a seguir haciendo ejercicios. Entonces, una vez hecho este resumen, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Entonces, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Un cilindro de doble efecto, ¿cierto? Ya nos dice que es un cilindro de doble efecto. Dice, tiene un émbolo de 50 milímetros de diámetro. Entonces, vamos a ver el datos. Lo primerito que vamos a sacar es datos. Aquí sí sirve el control Z. Datos, ¿no es cierto? Entonces, el diámetro del émbolo, es decir, de mayúscula, es 50 milímetros. ¿Ya? 50 milímetros. Dice, el diámetro, un vástago de 19 milímetros de diámetro. Entonces, D minúscula es igual a 19 milímetros. ¿Ya? Una carrera, C, ¿no es cierto? C es igual a ¿cuánto? 500 milímetros. Y realiza 50 ciclos cada hora. Entonces, N es igual a 50 ciclos cada hora. ¿Cierto? Ciclos por hora. ¿Ya? Dice, sabiendo que la presión relativa de la red es de 6 kilopondios sobre centímetros cuadrados, la presión, ¿no
¿no es cierto? Relativa de la red es de 6 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Y que el rozamiento, entonces es decir, que ya tengo, cuando me dicen rozamiento, me quiere decir que ya tengo una eficiencia, ¿no es cierto?, calculada. La fuerza de rozamiento es el 10% de ¿qué? De la fuerza teórica, es decir, de F, ¿no es cierto? El 10% de F, ¿no es cierto? Me pide determinar, en el caso A, me pide determinar la fuerza que desarrolla el cilindro en su carrera de avance, es decir, FA, ¿no es cierto? Me pide determinar FA. Dice la fuerza que desarrolla el cilindro en su carrera de retroceso, es decir, FR. Este R le voy a poner con mayúscula, porque tengo una fuerza de rozamiento con minúscula, FR mayúscula. ¿No es cierto? Consumo de aire en condiciones normales, en metros cúbicos sobre hora. Entonces, me está pidiendo el caudal, ¿no es cierto? El caudal. ¿Ya? Listo. Facilito, ¿no es cierto? Así serán los exámenes, así serán los talleres, ¿verdad? Así demasiado fáciles, ¿no? Como para que ustedes se coman una empanada mientras desarrollan el ejercicio. Bien, entonces, lo primero que les voy a recomendar es que trabajemos siempre en centímetros, ¿no es cierto? En las en las unidades que nos recomienda, que se les recomendó el día de ayer. Entonces, primero aquí todo transformamos a centímetros, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, 50 milímetros a centímetros, ¿cuánto es? 5 centímetros, ¿no? 19 milímetros a centímetros es 1.9 centímetros, ¿no? 500 milímetros a centímetros es 50 centímetros. ¿No es cierto? Aquí esto, ciclo, aquí lo voy a anotar, 50 ciclos por hora. Y yo quiero que esto esté por minuto, ¿no? Eso era lo que me recomendaba ayer. Yo pensé que era CNN. No, ciclos por hora, ¿no es cierto? Ya. Tenemos que transformar a ciclos por minuto. Entonces, una hora, ¿no es cierto? Es 60 minutos. Entonces, ¿a cuánto equivale eso, por favor? $0.83. Ya, muy bien. 0.83, ¿no es cierto? Y se repite el 3. Ciclos por minuto. Puedo poner así. Y ahora sí me queda ciclos por minuto. ¿Ya? Entonces ya lo transformé, ¿no es cierto? No lo voy a anotar porque está muy... Ahora, aquí sí tengo 6 kilopondios sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? 10%, nada más. Listo, entonces, vamos con lo primero, ¿no es cierto? La fuerza de rozamiento. Entonces, vamos con el literal A. Vamos a poner aquí literal A, ¿no es cierto? Y vamos a poner la fuerza de adelanto, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza de adelanto? Para sacar la fuerza de adelanto necesito sacar la fuerza teórica, ¿no es cierto? Porque ya me está dando que la fuerza de rozamiento es el 10% de la fuerza teórica. Entonces, la fuerza teórica, ¿no es cierto? La fuerza teórica es igual a área por presión, ¿ya? Área por presión. Entonces, área es igual a ¿qué? A pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. ¿Cuál es el diámetro? ¿No es cierto? 5 centímetros. 5 centímetros. Muy bien, 5 al cuadrado. Esto es ¿qué más? P. Por la presión, ¿no es cierto? La presión es de 6 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Entonces, 6 kilopondios, ¿ya?
Aquí quiero que ustedes vean algo. Aquí lo voy a anotar, ¿no es cierto? Esto me va a quedar, por cierto, no sé si ustedes se acuerdan, estos 3 puntitos, es para mostrar una equivalencia, en este caso la equivalencia de las unidades. Aquí me va a quedar centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Porque estoy elevando 5 centímetros al cuadrado. Y esto va a multiplicar por 6 kilopondios, ¿no es cierto? Kilopondios sobre centímetro cuadrado. Se simplifica. Se simplifica y ¿qué me queda? Kilopondios. En kilopondio, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuánto sale esto? 117.81. Muchas gracias. 117.81 Sí, exactamente. kilopondios, ¿no? Ya, vamos a trabajar solo con 2 decimales, porque en este caso los decimales no son tan importantes. Es decir, hay muchos autores que, por ejemplo, 117.81 ya lo redondean a 118. Desprecian así los decimales. Entonces vamos a trabajar con 2 decimales para nuestro caso, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos la fuerza teórica, ¿no es cierto? Ahora, nos dice que en este caso, dice, la fuerza de rozamiento es el 10% de la fuerza teórica. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Que mi fuerza de adelanto, ¿no es cierto? FA va a ser igual a mi fuerza teórica menos el 10, perdón, menos mi fuerza de rozamiento. Es decir, aquí yo ya estoy determinando cuál va a ser mi efectividad, ¿no es cierto? Ya estoy determinando cuál va a ser mi efectividad y quiero demostrarles eso, ¿no? Eso lo expliqué el día de ayer, sin embargo lo voy a explicar ahorita. Me dice que la fuerza de rozamiento es igual al 10% de la fuerza teórica, entonces tengo la fuerza teórica menos la fuerza de rozamiento, que es el 10%, 0.1 de F, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Saco factor común F, ¿qué me queda? F es igual, aquí me queda 1 menos 0.1, ¿no es cierto? 0.90 le debe quedar. Este es igual a F por 0.90, ¿ya? O vamos a anotarlo así mejor. Bueno, ahí está bien, ya. Ahora, ¿qué quiere decir este 0.90? Este 0.90 quiere decir el rendimiento, miren. El rendimiento. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, el día de ayer nosotros vimos que bueno, para calcular la fuerza multiplicamos por el rendimiento, ¿no es cierto? Pero cuando ya nos dan, ¿no es cierto?, una fuerza de rozamiento, ya nos están dando el rendimiento. ¿Sí se dan cuenta? El rendimiento es 0.9 de este cilindro. El rendimiento de este cilindro es 0.9. Entonces, como ya nos dan el rendimiento, ya no tenemos que, en este caso, poner R, porque ya tenemos el rendimiento, que es 0.9. ¿Ya? Entonces, puedo yo Ya coger... no, de lo que es de la, como que dice, lo que estaba supuestamente en fuerza, ya no sería, sino pasaría a rendimiento. Ya, entonces yo, sí, voy a explicarlo así. Puedo yo hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Y vamos a demostrar que sale, ¿ya? Entonces puedo yo hacer lo siguiente, puedo yo decir, a ver, FA, ¿no es cierto? FA es igual, ¿no es cierto?, a la fuerza teórica, ¿no es cierto?, que ya la anoté, que es pi, voy a anotar otra vez, pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, ¿no es cierto?, que es 5 por 6, ¿no es cierto?, y por el rendimiento, que en este caso ya calculé que es 0.9, ¿no es cierto? 0.9, ¿ya? ¿Cuánto sale? FA. Ese es 117.81. FA, no.
A ver, sí, 117.81 por 90, ¿no? 117.81 por el 0.9. Me saldría 106. 16. A ver. ¿16? No, 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 ese 106.029. Ya, Punto 02. 106.03, ¿no? Ya redondeémosle, ¿ya? Kilopondios, ¿no? Kilopondios, ¿ya? Ahora, de la misma manera, vamos a resolver aquí, ¿no es cierto? Aquí al ladito vamos a resolver lo que nos dice el ejercicio, la otra forma, ¿no es cierto? Que la fuerza de adelanto, ¿no es cierto? Es igual a la fuerza teórica, que ya la calculamos acá arriba, menos la fuerza de rozamiento, que es el 10%, ¿no es cierto? De la fuerza de rozamiento. Tiene que salir lo mismo. Entonces, por favor, hagan ese cálculo. FA es igual a 117.81, ¿no es cierto? Menos 0.1 por 117.81. ¿Ya? ¿Cuánto sale FA? Sale lo mismo, ¿no? 106.03 kiloponios. ¿Le salió lo mismo? Sí, sí. Ya, entonces, ¿por qué hice esto? Es para que ustedes vean que por la forma que ustedes vayan a hacerlo, ¿no es cierto? Que como me dice el ejercicio me dice que la fuerza de rozamiento es el 10%, entonces la fuerza de rozamiento siempre resta a la fuerza teórica, ¿no es cierto? O, ¿no es cierto? Por la fórmula que yo les había dado, ¿no es cierto? Donde se multiplica por el rendimiento. En este caso, si la fuerza de rozamiento es el 10%, entonces el rendimiento es el 90%, es decir, el 10% es pérdida, el 90% es lo que realmente, la fuerza que realmente está entregando, ¿no? Entonces ya tengo el literal A. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bien, aquí me dice la fuerza de avance, ¿no es cierto? En newtons. La fuerza de avance en newtons. Entonces, un kilopondio, ¿no es cierto? ¿Cuántos newtons son? Un kilopondio es igual a 9.8 newtons. 9.8 newtons, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Multiplicar esto por 9.8. Entonces, FA por 9.8, ¿a qué es igual? A 1039, ¿no? 1039.08. 1039.08. Newtons. ¿Ya? Lo único que hice fue multiplicar por 9.8 este valor de aquí y ya tengo la fuerza en newtons. ¿No es cierto? Vamos con B. Dije, no es 0.9. No, es 9.8. 0.9 me salió a mí también. Sí. O A sea, ver. 1039 es 0.9. A ver, vamos a ver. sí, 0.9 es el. 106.3 por 9.8 igual 1039.094. ¿Cómo hicieron? Multiplicamos. Multiplicar. Proceso básico de conversión. Por 0.9. Ah, No, que ya. usted creo que Aquí, creo que trabajando con la ecuación anterior, con la, como no sí, le está con la completa. redondeada. Ajá. Por Ya, eso. sí, ya. Muy bien, listo. Entonces ya tenemos la fuerza de adelanto. Vamos con el literal B. Vamos con literal B.
El literal B nos pide la fuerza de retroceso, ¿no es cierto? La fuerza de retroceso. Vamos a ver en un cilindro de doble efecto a qué es igual la fuerza de retroceso. En el cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? La fuerza de retroceso, simplemente restamos la D del vástago, el diámetro del vástago. Entonces, es bastante fácil. Voy a anotar aquí. Si ya encontramos esta fuerza, ya la voy a anotar aquí. La fuerza de retroceso, la voy a con mayúscula, ¿no es cierto? Es igual a pi sobre 4 menos la suma cuadrática de los diámetros por presión y por R. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ahora, aquí es bastante fácil porque ya sé cuánto vale R. R vale 0,90, entonces simplemente reemplazo. FR es igual a pi sobre 4. D mayúscula es 5 al cuadrado menos 1.9 al cuadrado por presión, que es 6, y por R, que es 0.9. ¿Cuánto es FR? Perdón. FR, ¿a qué? ¿Cuánto le sale en FR? Es 1.9 al cuadrado también. 1.9 al cuadrado, sí. 90.72. Muy bien, 90.72. 90.72 kilopondios, ¿no? Ya, ahora eso multipliquemos por 9.68 y me va a quedar que FR es igual a 9.8, perdón. FR es igual a 163. 889.04 Sí, 0.4. newtons. ¿Ya? 0.04 newtons. Ya, multiplicamos por 9.8 este valor, ¿no? Y me sale 889.04 newtons. ¿Ya? Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Señorita, señorita Lilibet, Janet Castillo. No, Inge. Ya, Janet. No, profe, no, ninguna pregunta. Ya, Lady. No, Inge, tampoco. Mayra. Mayra está dormida, ¿no? Sigue en las elecciones. No, para ¿No? nada. Ah, ya. Solo Sí, dígame. en la A, para la resolución de ya lo último, lo Ujú. hace de dos formas. Digamos, Ajá. nosotros podemos irnos por la más sencilla. Sí, ustedes pueden ir por la que más entiendan, por la más sencilla, por cualquiera de las dos. Yo lo hice para comprobar que sale lo mismo, ¿no? Ah, ya. Ajá, Ya eso era todo. listo. Bien, Sara, ¿alguna pregunta? No, Inge. Tony, ¿alguna pregunta? No, William, ¿alguna pregunta? No, Inge. Bien, entonces continuemos. Ahora vamos a ver el consumo del aire en condiciones normales, es decir, las condiciones que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ver. El C es el consumo del aire. ¿Me ayudan, por favor, a qué es igual Q? Q es igual. Q es igual. Tenemos un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Entonces Q es igual a pi por C por P por N por
la diferencia cuadrática de los diámetros dividido para 4000, ¿no es cierto? Entonces Q es igual a pi ¿ya? Ese es Q, ¿no? Entonces vamos a reemplazar pi por la carrera, que es 50 centímetros, ¿no es cierto? Todo en centímetros. La presión, que es 6. N, que es 0.83, ¿no es cierto? Por 2 veces el diámetro al cuadrado, que es 5. Perdón, vamos a hacerlo así. 2 por, así nomás, por 5 al cuadrado, menos 1.9 al cuadrado, ¿no es cierto? Sobre 4000. ¿Ya? Q es igual ¿a qué? ¿Cuánto sale? Inge, a mí me salió 9.07, no sé si estará bien. Ya. 9.07. 9.11 me salió a mí. Ah, bueno, es que yo utilicé, bueno, sí debe salir 9.07, pero me sale 9.11. Utilicé todos los decimales de 0.83. Entonces me sale 9.11. Pero mucho ojo, yo utilicé todos estos decimales, ¿no? O sea, porque aquí era, el 3 va para el infinito, ¿no? Es un número periódico racional. A mí también me sale Irracional, perdón. Periódico irracional. 9.07 me sale. ¿Perdón? A mí también digo me sale 9.07. Ya, listo. Está bien, no está mal. Yo utilicé todos los decimales de este número periódico irracional. Aquí es litros sobre minuto, ¿no es cierto? Litros sobre minuto. Y me pide que exprese en metros cúbicos sobre hora. Ay, perdón. Entonces, 9.11 litros sobre minuto vamos a transformar a metros cúbicos sobre hora. Entonces, primero, ¿cómo transformo de litros a metros cúbicos? ¿O cuál es cuál es la transformación? Eso, bueno, es muy fácil en realidad. Un metro cúbico, ¿no es cierto? ¿Dónde pongo? Ya. Un metro cúbico contiene 1000 litros. Un metro cúbico contiene 1000 litros. ¿Ya? Y 60 minutos contienen 1 hora. Entonces, por favor, hagan la
eh, hagan la multiplicación, por favor. ¿Cuánto le sale? Aquí se elimina minutos con minuto, ¿no es cierto? Y horas con, perdón, horas no, litros con litros, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué me queda? En metros cúbicos, me queda en metros cúbicos por hora. ¿Ya? ¿Cuánto le sale? 9.11 por 60 dividido para 1000. 0.55. Ya, 0.55 metros cúbicos por hora, ¿no? Es decir, casi medio metro cúbico cada hora. Es lo que consume este cilindro, ¿no es cierto? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio más. Ya, bien, este ejercicio me dice que este ejercicio me dice que este ejercicio me dice que un cilindro de simple efecto debe elevar una carga de 1500 newtons a una velocidad constante de 1 metro por segundo, alimentado con una presión de 5 bares, siendo la fuerza del resorte 100 newtons y una carrera de 500 milímetros. Determinar el diámetro del émbolo y el caudal mínimo de alimentación. ¿Ya? Bien, un ejercicio así el día de mañana para que lo realicen con la carioca en la otra mano. Primero que todo, dice que debe elevar una carga de 1500 newtons, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya nos está dando la fuerza. Es decir, en Dije este que dijo que ejercicio, vamos a hacer mañana. un tallercito. Ah, ya. Ya. Oiga, dije, pero y mañana los que tienen defensas de los anteproyectos, ¿cómo hacen eso? ¿A qué horas tiene? Bueno, después conversamos. Bien, a ver, primero, el cilindro dice que es un cilindro de simple efecto. Entonces vamos a comenzar a anotar los datos. Les había dicho que un cilindro de simple efecto solamente hace trabajo, ¿no es cierto? Es decir, solamente entrega fuerza cuando sale, ¿no es cierto? Entonces, el cilindro de simple efecto debe elevar una carga de 1500 metros. Entonces, miren, ya me está dando la fuerza, ¿no es cierto?, de salida o de adelanto. Es decir, fuerza de adelanto es 1500 newtons. Ya me está dando la fuerza, ¿ya? También me da una velocidad a la que se debe mover, ¿no es cierto? Velocidad a la que se debe mover. Es decir, 1 metro por segundo. ¿Qué quiere decir esa velocidad a la que se debe mover? Quiere decir cuántos ciclos, es decir, cuántas veces va a entrar y cuántas veces va a salir en 1 minuto. Es decir, con esta velocidad yo voy a calcular los ciclos. Con esta velocidad yo voy a calcular los ciclos. ¿Ya? Voy a calcular N. La presión, 5 bares, ¿no es cierto? Presión 5 bares. 5 bares. ¿Ya? 5 bares. Y la fuerza del resorte, es decir, la fuerza del muelle, Fm, es igual a 100 newtons. ¿No es cierto? 100 newtons. Me da también la carrera.
La carrera es 500 milímetros, viene a ser 50 centímetros. ¿No es cierto? Y me pide determinar el diámetro del émbolo, ¿no es cierto? D mayúscula. Y también el caudal de alimentación. Bien, entonces, esto es lo que tengo, ¿no? Entonces voy a ir poniendo las fórmulas, ¿no? Las fórmulas es igual de un cilindro de simple efecto, FA es igual a pi sobre 4 por el diámetro, ¿no es cierto? Por el diámetro al cuadrado, por la presión, menos por R, aquí anoto R, y menos la fuerza del muelle, ¿no? La fuerza del resorte, ¿ya? Esa es la fórmula de un cilindro de simple efecto. Como se darán cuenta, en este caso no me da como dato una fuerza de rozamiento, por lo tanto tengo que poner rendimiento. Entonces, ¿en qué baso el rendimiento en este caso? En este caso, el rendimiento voy a basar en lo siguiente. En este caso, el rendimiento, ¿no es cierto? R es igual a 0.85 cuando el diámetro, ¿no es cierto?, es menor o igual a 40 milímetros. ¿Ya? O es R95 como cuando el diámetro es mayor que 40 milímetros. ¿Ya? Y aquí tengo un problema, ¿no? Aquí tengo un problema porque digo, bueno, pero es que no sé cuál es el diámetro, entonces, ¿cuál es R? Entonces, hay una forma de saberlo, ¿no? Perdón, hay una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver, en esta fórmula, ¿no es cierto? FM lo tengo, el rendimiento no lo tengo, ¿no es cierto? La presión sí tengo, el D no tengo, ¿no es cierto? Y FA sí lo tengo. Bien, no tengo dos variables, ¿no es cierto? Así que esta R, como no tengo la R, voy a hacer que R valga 1. R vale 1 por ahorita, por ahora, ¿no es cierto? En un primer caso, R vale 1. Entonces, como R vale 1, ahora sí ya tengo R. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Me falta D, ¿no es cierto? Me falta D al cuadrado. Entonces, despejemos D al cuadrado, por favor. D al cuadrado es igual, ¿no es cierto?, a raíz cuadrada, ¿de qué? ¿Me ayudan, por favor? A ver, Janet, ayúdeme. ¿A qué es igual D el despeje de D? Es igual, arriba me queda 4FA. A ver, 4FA sobre R. Ya, espérenme, Por- estamos un poquito mal. Me queda 4 por FA más Ajá. M, ¿no? Sobre, ahora sí, sobre R R, por P y por I. pi, ¿no? Por pi, sí. Ya, muy bien. Listo, ahí sí estamos bien, ¿no? Entonces, lo primero que pasa es este que está restando pasa al otro lado a sumar, 4 pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Y lo demás pasa a dividir, ¿ya?
Ahora, antes de reemplazar, miren, aquí yo tengo newtons, aquí yo tengo bares, tengo newtons, tengo bares, entonces vamos a transformar cada uno de estos a lo que nosotros queremos, en lo que nosotros queremos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tengo newtons, ¿no es cierto? Para que se simplifique, esto tiene que estar en newtons sobre metros o sobre centímetros cuadrados. Newton sobre centímetros cuadrados. Entonces, o newton sobre metros cuadrados. O newton sobre metros cuadrados. Tranquilamente, no hay problema. Newton sobre metros cuadrados. Newton sobre metros cuadrados. Newton sobre metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cómo transformo o cuál es la equivalencia de bar a newton sobre metros cuadrados? ¿Cuál es la equivalencia? ¿Alguien sabe? ¿De cuánto dijo? De bar a newton sobre metros cuadrados. ¿Alguien sabe? ¿No? Es bastante fácil, ¿no? Primero, un bar, anotémoslo acá ya. Un bar es igual a 100.000 newtons sobre metros cuadrados. 100.000 newtons sobre metros cuadrados. Sí les había dado esta equivalencia, ¿no? En las primeras clases. Aquí está. Entonces, ¿a qué es igual? Si tengo 5 bares. ¿Alguien me ayuda? ¿Están ahí? A ver, serían... Ya, vamos a hacerlo rápido. A ver, serían 500.000, ¿no? $500.000, es decir, sería 5 por 10 a la, sería a la Menos 5, 5. a las 5, no, más 5 newtons sobre metro cuadrado, ¿ya? Entonces, ahora sí, reemplacemos esto aquí, por favor. Entonces, me va a quedar lo siguiente, ¿no? D es igual raíz 4 por FA, que es 1500, más 100, que es el resorte, ¿no es cierto? Sobre el rendimiento, que en este caso va a ser 1, entonces no lo anoto, la presión que va a ser 5 por 10 a la 5, ¿no es cierto? 5 por 10 a la 5, por pi. ¿Ya? ¿Cuánto sale, por favor? Diámetro es igual . 4 por 1600 dividido para 5 por 10 a la 5. Ya, me sale 0.0. Sale 0.039. Yes. 4 dejémoslo, ¿no es cierto? Metros. Profe, y ahí no le podemos poner como 39 bueno, 39 mili. Ya, ahora sí, ahora podemos poner el diámetro es igual, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo en centímetros, ¿ya? A 6.4
6.4 centímetros. Ese es el diámetro. Ahora sí, como el diámetro es 6.4, o bueno, dejémoslo en milímetros, ¿no es cierto? Este no es el diámetro real, ¿no? Este no es el diámetro real. Profe, es 0.039. A mí me sale. 0.0638 me sale a mí. ¿No le sale eso? No, no, a mí me sale 0.0390882, así para allá. A ver, aquí es 1600 por 4 arriba, ¿sí está bien? 5 por 10 a la 5 por pi. Sí. ¿Estás segura? A mí me sale. A ver, ¿a cuánto le sale a los demás? 500. Ay, no, si yo A mí estoy me mal. sale lo que está ahí, igual. Ya, esto es igual a 64 milímetros. ¿Ya? 64 milímetros. Ahora sí, 64 milímetros, regreso otra vez acá, ¿no es cierto? Regreso acá y estoy en este rango de aquí. R es igual a 0.95. Por lo tanto, vuelvo a hacer lo mismo, me vuelvo desde este punto, me vuelvo acá, ¿no es cierto? Pero ahora sí reemplazo R. R es igual a 0.95, entonces otra vez lo hago. Esto solo lo hice para ver en qué rango estaba, ¿no es cierto? Entonces, otra vez hago. No sé si me pueden regalar 5 minutos y termino esto. Solo el cálculo del diámetro. Entonces, aquí me queda 4 por, aquí quedaría 1600, ¿no? 1500 más 100, 1600. Y abajo me quedaría 0.95, que ahora sí ya puse R, ¿no es cierto? Por 5 por 10 a la 5, ¿no es cierto? Y por pi, ¿no es cierto? Ahora sí calculen, por favor, el diámetro. El diámetro va a salir más, ¿no? Va a salir 5. 0.65. Ya va a salir, ya en milímetros o en centímetros va a salir 6. Voy a dejarlo en centímetros, 6.55 centímetros. El diámetro, ¿no es cierto? Este es el diámetro que necesita, el diámetro mínimo, este es el diámetro mínimo que necesita tener, ¿no es cierto? Mínimo que necesita tener este cilindro para entregar esta fuerza de 1500 newtons. Es el diámetro mínimo. Si yo pongo un diámetro más grande, voy a entregar más de 1500 metros, 1500 newtons, perdón. Entonces, este es el diámetro, no mínimo, este es el diámetro que necesita para entregar, no mínimo, perdón. Este es el diámetro que necesita para entregar 1500 newtons, ¿no es cierto? Considerando que nuestra R, nuestro rendimiento es de 0.95, ¿no es cierto? Es decir, del 95%, ¿ya? Bien, y el caudal de alimentación ya está bastante fácil porque ya tenemos todo, tenemos diámetro, ¿no es cierto? Entonces simplemente, si me regalan un minuto más, ya lo podemos terminar, ¿no es cierto? Entonces, el caudal de alimentación va a ser igual, es este de aquí, ¿no? Va a ser igual a pi por C, por presión, por el número de ciclos, por D al cuadrado, sobre 4000. Me falta calcular el número de ciclos, ¿no? Ya, el número de ciclos, calculemos rápidamente el número de ciclos. Me dice que tiene una velocidad, ¿no es cierto?, de 1 metro por segundo. Entonces, 1 metro por segundo. No, me voy a demorar más. Vamos a dejarlo ahí. El número de ciclos lo vamos a calcular mañana, ¿ya? Mañana en los primeros 15 minutos voy a explicar eso y después podrán hacer el taller. Vamos a explicarles cómo se resuelve cuando me dicen que el cilindro debe moverse a una cierta velocidad, ¿no es cierto?
Lo dejé para hoy porque en realidad hay otra explicación ahí. Y es que se utiliza una fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el ejercicio me dice sí, a una velocidad constante, ¿no es cierto? Es decir, que todo el tiempo mientras sale y vuelve a ingresar, ¿no es cierto? Se debe mover a 100 metros sobre, perdón, 1 metro sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo, voy a anotar aquí, la carrera es de 50 centímetros, ¿no es cierto? De 50 centímetros y la velocidad es de 1 metro sobre segundo. Entonces, tengo el cilindro, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar así, solo la parte de adelante. Y aquí se puede ver el vástago, ¿no es cierto? Cuando apenas comienza a salir. El vástago tiene que llegar hasta la parte de afuera, ¿no es cierto? Es decir, hasta acá. Y desde este punto, desde aquí, desde aquí, hasta acá, va a haber 50 centímetros, ¿no? Desde aquí hasta acá va a haber 50 centímetros, ¿ya? $50 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Para empezar, yo tengo tengo el espacio, ¿no es cierto? X. Ya. Tengo el espacio, entonces tengo X, ¿no es cierto? X es igual a 50 centímetros, ¿no es cierto? Es la carrera lo que se va a mover. Tengo la velocidad, ¿no es cierto? Que es 1 metro sobre segundo. Y voy a calcular el tiempo, ¿ya? ¿Por medio de qué fórmula? Pueden ponerla de diferentes maneras. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces voy a despejar de esta fórmula el tiempo, ¿no es cierto? Lo cual me va a quedar que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Solo una cosa más. Antes de aplicar esa fórmula tengo que tener en cuenta que las unidades tienen que ser las mismas. Por ejemplo, aquí tengo metros, acá tengo centímetros. Entonces, lo más fácil es transformar esto a metros, que sería 0.5. Hagámoslo bien. 0,5 metros. ¿Ya? Listo. Entonces, el tiempo va a estar en segundos, ¿no? Bien, vamos a despejar. Digo, vamos a reemplazar. Tiempo es igual a distancia, que es 0.5, sobre velocidad, que es 1. ¿Cuánto me queda? Tiempo es igual a 0.5 segundos. ¿Qué significa este 0.5 segundos? Es el tiempo, este t es 0.5 segundos, que lo voy a anotar aquí, ¿no es cierto? Este t es 0.5 segundos, es el tiempo que le toma al cilindro salir, ¿no es cierto? Es decir, inicialmente estoy aquí, ¿no es cierto? Adentro, toda la carrera adentro, y cuando comienza a salir a una velocidad de 1.5, perdón, de 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Hasta que sale totalmente, hasta que termina su carrera de salida, se demora, el tiempo es igual a medio segundo, 0.5 segundos, ¿ya? Entonces, un ciclo completo es cuando sale y vuelve a entrar. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora en realizar un ciclo? Si en medio ciclo se demora medio segundo, en un ciclo completo, ¿cuánto tiempo se demora?
Un segundo, ¿no sería? Muy bien, el tiempo de ciclo, ¿no es cierto? TC es un segundo, ¿no es cierto? Porque se demora medio segundo en salir y medio segundo en entrar. Entonces es un segundo por ciclo, ¿no es cierto? Ahora, como N, ¿no es cierto? N es el número de ciclos por minuto, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer algo porque les va a servir para el taller. Entonces, lo que yo digo, si en un segundo, ¿no es cierto? Si en un segundo, hagan esto, porque en el taller lo van a necesitar. Si en un segundo realiza un ciclo, ¿no es cierto? Un ciclo, si en un segundo realiza un ciclo, en 60 segundos, es decir, en un minuto, 60 segundos, ¿cuántos ciclos realiza? ¿No es cierto? Y lo que hacen aquí es una regla de 3, ¿no? Una regla de 3, donde multiplican estos dos y dividen para este, ¿no es cierto? Entonces, obviamente aquí ustedes ya saben que el número de ciclos, ¿no es cierto? N va a ser igual a 60 por 1 dividido para 1. Entonces, N es igual a 60 ciclos por minuto. ¿No es cierto? Yo ya tengo N. N es igual a 60 ciclos por minuto. Pongamos minuto bien. Ya. Ahí. Entonces, ya lo tengo. ¿No es cierto? Entonces, ya lo puedo reemplazar en esta fórmula de aquí, lo cual voy a hacer acá abajo. Entonces, Q es igual, me ayudan por favor con la fórmula. Q es igual ¿a qué? A pi Ya. Por C, por C que es por la P. carrera. Ya, vamos reemplazando de una vez. C, que es la carrera, ¿no es cierto? En este caso, todo voy a poner en centímetros. C es la carrera de 50 centímetros, ¿no es cierto? Por P, ¿no es cierto? Vengo acá, ya transformé P a Newton sobre metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo mejor aquí? No puedo, bueno, ya, no hay problema. Entonces, como tengo Newton sobre metros, aquí pongo este 50 centímetros, ya no lo pongo en centímetros, sino en metros, para que se elimine, ¿no? Entonces, 50 centímetros en metros es 0.5 metros, más 5 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. 5 por 10 a la 5, ¿no es cierto? Por N, ¿no es cierto? N es 60. N, 60, ¿no? N es 60, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? El diámetro. El diámetro, en este caso el diámetro, tiene que estar en metros, ¿no? Entonces, si tengo 6.6555 centímetros, el diámetro tengo que transformarlo a metros. ¿Cómo lo transformo a metros? Dividiendo para 100, ¿no? ¿Cuánto me sale? 0.06. ¿Sí está bien? Bien. Recuerden que todo transformé a metros, ¿no es cierto? Para que se puedan eliminar, porque por ejemplo, bueno, ya lo voy a hacer y aquí dividido para 4000. Ya. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Entonces, aquí voy a hacer el análisis de unidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, arriba, pi no tiene unidades, 0.5 sí tiene, es metros, ¿no es cierto? Esto por 5 por 10 a la 5 es newtons
sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? 60 es ciclos por minuto, ¿no es cierto? Entonces es C sobre minuto. C sobre minuto. Ya. 0.065 es por metros otra vez. Y ese 4000 tiene una definitiva unidad. El 4000 tiene una unidad que me va a permitir que esto se calcule en litros. Lo que quería hacerles ver es que si yo pongo todo en metros o en centímetros, a la final esto se va a eliminar, metro con metro, ¿no es cierto? Y lo que va a ser las unidades del 4000, que en este momento no recuerdo, es que me van a dar en litros por minuto. Vamos a anotarlo acá. Esto va a ser igual a litros por minuto. ¿Ya? Litros por minuto. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cuánto sale Q? Sale, a mí me salió 771.65. Bien, comprobemos que a todos les sale lo mismo. Esto es litros por minuto, ¿no? Ya, bien. Ahora sí. Profe, ¿Sí? es 65 al final. Ya. Ajá. Es ahí. Listo. Ahora, veamos que nos dice que por favor, ¿no es cierto? Bueno, no que por favor. El caudal de alimentación. Ah, no nos dice nada, ¿no? No dice nada más. No, en el anterior decía. Bien, hasta ahí queda el ejercicio. ¿Ya? Bien, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Lilibet, Janet, Mayra, Lady. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bien. Eso sería todo. En el ejercicio sí se van a encontrar con este tipo de problemas, ¿ya? Bien, les voy a subir rápidamente el taller. Lo van a hacer en grupos de 2 personas.